nuevamente crear la sesión. Entonces, démosles unos minuticos a los compañeros para que podamos iniciar. No he podido, bueno, el vocero, el vocero del Acto 21 no me contesta, pero Andrés Alfonso, que es el vocero del Acto 20, pues siempre está ahí muy presto a compartirles a ustedes todo. No sé si alguien, alguno de ustedes es del Acto 21 o todos son del 20. No, hola instructora, buenas tardes. Lo que estamos presentes es del acto 20 que le acabo de enviar el link que me compartió. Pero Sí, nosotros, o gracias, mi Andrés. parte, no, Ajá. muy mal de los gustos. De mi parte no tengo ningún contacto con el otro grupo de chicos. Sí, yo pues al mismo tiempo que te estaba compartiendo a ti, les estaba compartiendo al vocero del 21, pero él no me contesta. De todas maneras, regálenme por favor unos 3 minuticos a ver, ¿sí? Y para iniciar. Voy a enviarles un correo electrónico entonces a los del otro grupo. Regálenme esos minuticos. 3:15, estamos a las 3:15, a las 3:20 empezamos. Regálenme esos minuticos para que nos reunamos los dos grupos. Acto 21. Listado de aprendices. A ver. 21. Hace publicado en anuncio. Por favor, conectarse al siguiente. Siguiendo la reunión, compartir. Listo. Ok. Queremos que se conecte un tricito.
Bueno, mientras tanto, voy a irles compartiendo, ¿saben qué? Voy a irles compartiendo el informe de las entregas de las actividades que ustedes han enviado para que sepamos, a ver, quién ha entregado, quién no ha entregado, quién de pronto tiene pendiente cositas y que no ha tenido en cuenta. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces voy a compartirles pantalla completa. Entonces, chicos, del acto 20 me han entregado estas actividades. Escuché que habían... Bueno, nadie está pendiente. La infografía del acto 20. La infografía la entregó John Jairo, Jorge, Luis, Luis Fernando, Luis Carlos, Luis Fernando, Lady, Jadis, Juan, Federico, Karina, Andrés, Juan Camilo, Michael, Jenny y Oscar. Miren que, o sea, cada vez como que va menguando, ¿no? Estas fueron 3 entregas. Ya de la siguiente actividad que fue la identificación de procesos organizacionales, fueron mermando. Solamente Luis Carlos, Luis Fernando, Jadis, Karina, Andrés, Michael y Oscar. ¿Alguno de pronto dice, yo sí le entregué, profe, o algo así? ¿Hay alguno que diga que esté aquí en la reunión y aparezca, de pronto no aparezca aquí en verde? Bueno, y el mapa de procesos de software a construir lo ha entregado Luis Carlos, Luis Fernando, Jadis, Andrés, Michael, Oscar. Muy juiciosos estos muchachos. Felicitaciones. Ahora bien, ellos son los que van a tener el resultado de aprendizaje, caracterización de procesos de la organización de acuerdo con el software a construir, aprobado. ¿Quiénes? Los que tengan estas 3 actividades entregadas y en verde. Y ahora vamos ya con nuestra otra resultado de aprendizaje, que es recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. Este resultado, recordemos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 actividades. O sea que hay que resolver las 5 actividades para conseguir la aprobación de este resultado. ¿Listo? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Sí, señora. Vale, perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes a los que van ingresando. ¿Hay alguno del acto 21? Sí, profesora. Jorge. Listo, Jorge. ¿Te llegó correo? Hoy no he mirado el correo, profe. Bueno. ¿Y entonces cómo hiciste para ingresar? Porque tenía yo un inconveniente acá con el enlace. Le enviaron al WhatsApp de Axo 21. Bueno, Al- perfecto. Listo, perfecto. Entonces sí hizo la tarea el vocero. Muy bien. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer también el informe del ATSO 21. El ATSO 21, la ficha 28-79-666 se ha entregado, la primera entrega fueron 26. Estefanía, Nicolás, José Miguel, Elías, Jesús, César, Karen, Adriana, Juan Miguel, Anderson, Pedro, Brian, Anderson Galíndez, Augusto, Víctor, Diego, Luis Daniel, Mayra, Einar, Andrés, Javier, Emilson, Angie, John, Juan Andrés y José Enrique. Un total de 26 entregas. Muy bien, felicitaciones por esa infografía.
La segunda actividad de identificación de procesos organizacionales la entregaron Estefanía, Nicolás, José, Elías, César, Karen, Adriana, Juan, Miguel, Anderson, Pedro, Anderson, Augusto, Víctor, Luis Daniel, Mayra, Andrés, Emilson, Angie, Julián Andrés. Listo, miren que va, o sea, bastante participación, felicitaciones. En total, 20 aprendices, quedaron faltando 6 de los primeros que entregaron, ¿no? Ahora la tercera actividad, el mapa de procesos de software. Todos los que están en verde, para no volverlos a mencionar, todos los que están en verde, muy bien, fueron por todas 18 entregas. Y el mapa mental sobre ingeniería de requisitos que hace parte de el nuevo resultado de aprendizaje fueron Estefanía Nicolás, César Andrés, Karen Adriana, Anderson, Augusto y Víctor Alfonso, Andrés y José Enrique, un total de 11. Entonces, observen que hay algunos aprendices que tienen unos espaciecitos en blanco. Por ejemplo, Jorge Enrique no ha entregado las anteriores evidencias para que tengas en cuenta eso. ¿Listo? Por ejemplo, Andrés Felipe Celeita le hace falta una actividad del anterior resultado. Entonces tengan muy en cuenta eso para que no se me vayan a perder del resultado de aprendizaje. ¿Listo? ¿Vale, chicos y chicas? Bueno, entonces voy a presentarles. Bueno, voy a presentarles cuáles van a ser. Bueno, no pongan cuidado esa fase de planeación porque ustedes están en la fase de análisis. Entonces, ¿qué van a hacer? Hoy vamos a ver dos evidencias, diseño de instrumento de recolección de información y el formulario de recolección de información. Los dos hacen parte del mismo resultado de aprendizaje. Uno, vamos a tener en esta sesión pues la presentación e identificación de la actividad o de actividades, los materiales de estudio, los criterios de evaluación, los lineamientos y los ponderados y la forma de entrega. Listo. Y el informe pues de entrega, de qué manera van a empezar a realizar su evidencia. Vamos a ver el material de curso, siendo aquí estamos en territorio. Acuérdense que ustedes tienen la opción de bajar el criterio de evaluación. Si ustedes ingresan a proyecto y van a las instrucciones, van exactamente a la guía, numerito que les acabo de decir, que es GA1 22050 1092 A3. Entonces ustedes van a encontrar la posibilidad de bajar el instrumento de evaluación. ¿Listo? Entonces aquí lo bajamos, lo descargamos, que este es el diseño de instrumentos de recolección de información, que es lo que vamos a trabajar hoy. Y vamos a ver de qué manera se rescata. Entonces, bueno, aquí está el instrumento de evaluación. Yo escucho por allí como que están ingresando. Es ok, Karen. Buena tarde, muy buena tarde para los que están llegando. El instrumento de evaluación, muchachos, tiene que ver con toda la lista de chequeo que yo siempre les digo. Entonces, esta lista de chequeo para esta actividad, que es una evidencia de desempeño, que hace parte de la actividad de aprendizaje, elaborar instrumentos de recolección de datos de acuerdo con técnicas que permitan el procesamiento de la información. ¿Listo? Esa es la actividad de aprendizaje que hace parte de, o la conforman 5 actividades. Esta es una de ellas, diseño de instrumento de recolección de la información. ¿Listo? ¿Cuáles son los variables o indicadores de ese logro? Pues que el instrumento cumpla con todas las normas técnicas de elaboración que ustedes ya la conocen. Que seleccione una de las técnicas para recolección de datos, que esa es la que vamos a leer nosotros ahorita en el material de curso para empezar a identificar cuál es la técnica que vamos a utilizar. El tercer punto, el diseño del instrumento tiene una introducción y un alcance. O sea que es obligatorio que ustedes tengan una introducción. ¿Por qué? Porque la introducción nos da a nosotros un contexto, porque estamos
justamente apuntando al proyecto formativo, entonces es hacia ese proyecto que debemos nosotros enfocar o focalizar ese instrumento de recolección de la información que nos va a ayudar a tener pues una contextualización completa para poder también nosotros identificar el resto de información que necesitamos para empezar a hacer pues nuestros diseños, ¿no? Todos los diseños que tienen que ver con la base de datos, con reconocimiento de los criterios, requerimientos funcionales no funcionales. Entonces, todo eso vamos a tener que hacerlo tenerlo en cuenta en el instrumento de la introducción de ese alcance para poder evidenciar hasta dónde vamos a llegar con nuestro proyecto. ¿Listo? Y presentar un diseño de instrumento cumpliendo con las normas básicas de presentación de documentos. Presenta el diseño del instrumento. Esto no es más, sino que ustedes acuérdense que como siempre los documentos lo deben entregar. Hay algunos que yo les he dado aprobación, pues como, bueno, por fortuna, pues en el SENA la aprobación es del 70% en adelante, ¿no? Entonces uno puede darles una ponderación o una valoración de 70, 80, 90 hasta 100. Quien no alcance, o sea, quien alcance por decir algo el 90 o quien tenga un 90, por ejemplo, es porque de pronto le ha faltado simplemente como esos requerimientos de la norma que siempre aparece aquí en las variables de indicadores del logro del 10%, que son que la partecita que dice que debe tener una portada, que debe tener una introducción, que debe tener como una tabla de contenido en caso de que tenga pues muchas temáticas, que debe contener el contenido como tal, las conclusiones y la bibliografía. Entonces, la mayoría me entregan unos evidencias muy completas. Las que tienen en cuenta ese tipo de detallitos, pues sí van a obtener el 100% de la evidencia. Y los que se les vaya quedando de pronto esos detalles, pues van a recibir un poquito menos, un poquito menos. Listo, muchachos. Entonces, ya conociendo nuestras variables o nuestros lineamientos o criterios de evaluación, entonces vamos a focalizarnos en nuestra guía. Ustedes deben trabajar siempre la guía de aprendizaje 1, que es en la que estamos trabajando. En este caso, tiene el código 22050-1092, es una actividad de aprendizaje 3 y es una evidencia 1, que tiene que ver con el diseño del instrumento de la recolección de la información. Si ustedes van a la guía, entonces ustedes se dan cuenta que acá aparecen unos lineamientos muy claros para que ustedes puedan tener en cuenta para la entrega de su evidencia. Y aquí también les dice qué material de formación, o sea, dónde ir para que ustedes puedan tener ese material de estudio en donde puedan ustedes leerlo, estudiarlo y poder desarrollar la evidencia como tal. Muchachos, entonces, hasta allí, ¿claro? Sí, todo claro. Vale, Jorge, gracias. Entonces, miren, aquí dice, seleccione una de las técnicas utilizadas para la licitación. Ahí hay un errorcito, ¿no? Porque no es licitación, sino elicitación de requisitos. Cuando vamos al material, se van a dar cuenta que no es licitación, sino elicitación de requisitos. Y dice, y realice un diseño de instrumento de recolección de información. Eso es lo que vamos a realizar nosotros. Esto es lo que vamos a hacer. Realice un instrumento de recolección de información, teniendo en cuenta las características del software a construir. Por eso les decía que es importante que ustedes ya tengan en la mira, estén focalizados a qué software es que vamos nosotros a enfocarnos frente a este instrumento de recolección de la información. ¿Listo? Dice, ¿qué elementos a tener en cuenta para estos documentos? Pues vamos a seguir las normas básicas de presentación del documento escrito que ya les dije, o sea, las normas APA. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, ¿sí? Una introducción, un objetivo, unas preguntas claras que son las que nos van a ayudar a recolectar un alcance. Se le pueden hacer una tablita de contenido, pues ahí podrían pues también ir organizando. Y los lineamientos para la entrega de producto, pues es un documento
de diseño, ¿sí? Puede ser un formulario, pues, bueno, ustedes verán de qué manera hacerlo, pero simplemente como escuetamente el esquema de qué es lo qué instrumento van a utilizar y de qué manera van a implementar sus preguntas. ¿Listo? En un formato PDF o Word. La extensión es libre y lo van a entregar pues aquí en este mismo espacio que aparece aquí con este código de entrega. Listo. Entonces, vámonos entonces al material. Yo lo tengo acá, pero es que como bueno. Esto es diseño instrumento 20-050-092-A301. Nos vamos entonces a la fase de licitación de requisitos y allá aparece todo el recurso, accedemos al recurso. E iniciamos. Entonces acá hay un menú, sí, hay una introducción, lo que siempre les he recomendado, pues, que empecemos a leer. Entonces dice aquí que vamos a través de este material a tratar con detalle los pasos que deben seguir en el proceso de recolección de datos y el uso de las técnicas y de los instrumentos para ese fin. A partir de allí, nosotros podemos evidenciar unas técnicas, unas herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a hacer el análisis para esa primera instancia que es la entrevista o esa primera instancia que es la recolección por observación, esa primera instancia que es que el cliente nos llame y nos diga, tengo aquí un problema y quiero de alguna manera automatizarlo, sistematizarlo para poder mejorar mis tiempos o para poder agilizar un poco los procesos. Entonces, en ese sentido, dice, hay una cantidad de métodos para recopilar los datos sobre esas situaciones, ¿no? Cada uno de esas técnicas, pues va a tener una importancia, una ventaja, una desventaja, y por eso, pues, se, se me fue la palabra. Mm, se aconseja que se utilicen no solamente una, sino dos o tres simultáneamente, dos técnicas para complementar ese trabajo y asegurar pues como la completitud de la información que necesitamos recolectar en esa primera instancia. Listo. Entonces, muchachos, vamos a ir siguiendo qué es lo que tenemos aquí. Vamos a seguir esta secuencia que es la planeación. En la planeación, pues, se definen ahí justamente las tareas para planificar, ¿no? Las técnicas a emplear durante esa actividad de licitación de la fase de ingeniería. Esta palabrita, pues, la van a ver bastante en el desarrollo del software. Y en esta tablita que aparece aquí, pues, se presenta una relación de todas esas tareas y los procesos o los procesos correspondientes a los que ustedes vayan identificando en esa primera instancia de la entrevista o de la cita con el cliente. Entonces, esas tareas, por ejemplo, ustedes van a tener en cuenta identificar las fuentes, ¿sí? Van a identificar los interesados del producto, que eso se llama los stakeholders. Van a identificar las necesidades, los criterios de éxito. Van a identificar las técnicas, van a identificar la captura
de los interesados. Y dentro de esas tareas, pues van a ir asociando los procesos. Ustedes ya hicieron unas actividades previas en las cuales empezaron ustedes a diferenciar y a distinguir qué es un proceso, de qué manera hacerlo. Hicieron un mapa conceptual de toda esa información que tienen que tener muy claras previamente antes, valga la redundancia, de realizar nuestra recolección de información. Entonces, esos procesos aquí en este ejemplo dice lista de fuentes de requerimientos, las categorías de los interesados o los stakeholders, el perfil del stakeholder, identificar combinaciones de técnica, entrevistas, grupos focales, encuestas, prototipos. Esas son las técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a poder utilizar? Pues una entrevista, grupos focales, encuestas, prototipos. Ya vamos identificando cuáles son las técnicas que vamos a ir utilizando. El plan de captura de interesados. Y así sucesivamente, pues entonces vamos a ir desarrollando este material. A medida que vayamos leyendo, pues vamos abriéndonos las posibilidades de qué manera irlo desarrollando. Acá aparecen a identificar las fuentes de los requerimientos. Ustedes empiezan pues a analizar qué es lo que voy a hacer en este proyecto. Entonces, si yo tengo usuarios expertos o si yo definitivamente en la empresa veo usuarios que no saben como mucho de desarrollo de software o que están haciendo los procesos manualmente y que no tienen mayor conocimiento de sistemas, que la información está desorganizada. Entonces, ustedes van a empezar a recolectar todos esos requisitos para poder darle un orden y un alcance a su proyecto desde esos primeros entrevistas, desde esas primeros reuniones con el cliente. ¿Listo? Entonces, en ese proceso de esta actividad se deben identificar ¿qué? Pues los interesados relevantes. ¿Qué son los interesados relevantes? Pues los que definitivamente sí o sí nos van a dar la información o los más importantes. La documentación que se puede usar como fuente de los requerimientos. Si es un proceso específico de un área específica, entonces, ¿qué documentos necesito yo para levantar esos conocimientos, esas tareas, esos procesos, esas entradas, esas salidas que necesito identificar para empezar a hacer mis diagramas, mis esquemas? Las fuentes de información externas, las fuentes de requerimientos incluyen ¿qué? Los propietarios del problema. O sea, sí o sí deben tener el cliente mayor o el que va a hacer el pago. Los stakeholders, ustedes han escuchado esa palabra mucho. ¿Quién sabe qué es un stakeholder? Profe, los stakeholders son todas las personas que van a como interactuar con el software directamente. Exactamente, exactamente. Son todas las personas que van a interactuar con el software. Muy bien. Los documentos, los otros sistemas. Bueno, aquí están todos los requerimientos que ustedes deben tener previamente para clasificarlos, los usuarios, los productos, toda la información que ustedes vean que van a necesitar o van a requerir para incluirla ahí en ese instrumento de recolección. Entonces vamos a tener que empezar a identificar de qué manera vamos a clasificar esas fuentes de requerimientos. Y aquí nos explican que hay fuentes secundarias, que hay fuentes primarias, que hay fuentes secundarias y que hay fuentes terciarias. El trabajo de ustedes es identificar, bueno, empezar a leer esto y empezar a identificar de qué manera irlo resolviendo e irlo interiorizando. ¿Listo? Aquí aparece un mapa mental, podría ser, de todo lo que respecta a las fuentes de información o a los documentos que ustedes deben hallar para soportar también pues, la información. Acá aparecen las grabaciones, pueden ser audiovisuales, pueden ser grabaciones solamente auditivas, ¿cierto? Pueden ser libros, artículos, prensas, manuales, de pronto que ustedes se encuentren, ¿sí? Pueden ser ya grabaciones un poco más profesionales, accidentales o clandestinas, fotografías, filmaciones, ilustraciones, bueno, todo lo que ustedes puedan recolectar. Testimonios, relatos, reseñas, ensayos, páginas web, reflexiones, bueno, toda la documentación que ustedes pueden de pronto hallar para que esa fuente de información no sea como
inventada, sino soportada por todas estas, por todos estos recursos que ustedes van a tener que tener en cuenta. En el punto B dice identificar interesados del producto, los famosos stakeholders que explicó el compañero. Entonces allí ustedes empiezan a identificar, bueno, van a hacer el análisis, cuáles van a ser los roles, cuáles van a ser las tareas de cada uno, como en la tablita que ustedes hicieron, el mapa de procesos. Asimismo, entonces toda esa información que ustedes ya han hecho les va a servir. Y empiezan a subdividir o dividir los grupos en primarios, quiénes van a ser primarios, quiénes van a ser secundarios. Ustedes empiezan a desenrollar toda esa pita y empiezan a listar todos esos roles. Entonces, por decir algo, vamos a hacer un instrumento, una entrevista a solamente los usuarios de primer nivel, o sea, que tengan acceso a los 3 módulos, me imagino yo, al registro de la información, a la modificación de la información y al reporte de la información. Hay unos usuarios que solamente van a tener acceso a la consulta. Entonces ustedes van a empezar a mirar, a tenerlos en cuenta desde la mirada del programador, cuáles son los usuarios que yo voy a colocar en este primer contexto y entonces voy a hacer un instrumento de recolección de datos con ellos, ¿sí? O voy a hacer un instrumento de recolección de datos con todos, general. Entonces ya ustedes empiezan a pensar un poquito más allá, ya frente al desarrollo. ¿Listo? Entonces aquí aparece ya una tabla en donde ustedes van organizando los roles involucrados en ese proceso de ingeniería y las actividades en las que vayan a tener mayor participación. Entonces van desglosando todo eso, el cliente, el usuario, quién va a ser el líder del proyecto. Todo eso van a tener que analizarlo y colocarlo en el documento que ustedes van a realizar como soporte de esta primera evidencia. En el punto C, dice la matriz de stakeholders. Esto no vamos a hacer matrices en este momento. Yo no quiero complicarles la actividad. Simplemente quiero que pues de todas maneras es bueno que ustedes lean el documento y que tengan en cuenta pues todo, que hay una matriz, que hay una utilización de herramientas de análisis que se permite pues clasificar como especie de analítica de datos para los niveles de interés y poder empezar a trabajar con los indicadores, con los resultados que les entregue esa recolección. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, vamos a tener en cuenta las entradas, lo que ya habíamos hablado, las herramientas técnicas y las salidas. Acá hay un anexo para que ustedes profundicen un poquito en detalle para consultar los procesos, las entradas, las herramientas, las salidas. Y esto es un material complementario que es muy bueno. Siempre aparecen esos anexos como muy enfocados a que ustedes desarrollen pues como la información una vez vayan realizando las lecturas y eso les ayuda pues a darle valor agregado a su aprendizaje. Bueno, entonces aquí aparecen todos los conceptos de qué es el stakeholder, de qué es el tipo, ¿sí? De qué es el objetivo de los resultados, las acciones posibles con el impacto positivo o negativo, las estrategias que vamos a hacer, las conclusiones. Bueno, todo esto les va a ser de mucha ayuda para la elaboración de su tema. Ahora sí vamos a ver las técnicas de instrumentalizar requisitos. Una de ellas es la entrevista. ¿Quién me dice, bueno, ya para yo no hablar tanto, quién me dice qué entienden ustedes por una entrevista? Una entrevista se podrá hacer así como a la loca, si es entrevista como tal. Una entrevista se puede hacer formal, informal, o cómo se hace una entrevista. Juan, que abriste el micrófono, te oigo, te escucho, te escuchamos, mejor dicho.
Es que no me quería coger el micrófono. Esto no, una entrevista para mí es muy formal, ya que tiene que dar datos de sí como en persona, o sea, de la persona como tal, de lo que se va a hacer en el trabajo como tal. Se le entrevista, digamos, usted qué hace, qué no hace. Esta es una empresa digamos, es una empresa de insumos donde usted tiene que ser un entregador. Entonces, digamos, usted se conoce las calles, se conoce esto, sabe manejar. Es una entrevista muy formal y no se coge hacia la loca y tiene muchas preguntas a resolver. Y el entrevistado es el que resuelve todas esas preguntas. Para mí eso es una entrevista. Gracias. Sí, claro que sí, completamente. Así es. Tenemos que tener en cuenta cosas importantes como pues estructurar las preguntas, ¿no? O sea, si nosotros definitivamente vamos a ir a entrevistar a alguien, tenemos que tener el contexto claro en primer lugar, qué es lo que tenemos inicialmente y estructurar las preguntas. Es muy probable que en la entrevista pues nos demos cuenta que de pronto se nos quedó alguna que otra preguntita o algún que otro detalle en la conversación, nos vamos dando cuenta, entonces vamos analizando qué fue lo que, o mejor dicho, vamos incluyendo o vamos a incluir todo lo adicional que nos demos cuenta en la misma entrevista con los detalles que nos vayan proveyendo los entrevistadores, los entrevistados. ¿Cierto? Entonces, listo. Es una comunicación interpersonal que dice que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada, lo que dijo el compañero. Entonces, sí debemos tener en cuenta que hay que preparar la entrevista, cuál es el objetivo y cuál es la focalización de la información que yo quiero reunir o que yo quiero, de la cual quiero saber o conocer un poco más, profundizar un poquito más. Entonces, o sea, necesita una preparación, necesita una realización, necesita un análisis. ¿De qué manera prepararla? Pues aquí les da unas pautas muy importantes que se debe intentar minimizar el número de entrevistados, considerando las entrevistas de cortesía, analizar el perfil de los entrevistados, definir el objetivo y el contenido de la entrevista, planificar el lugar y la hora. Algunos pueden enviar o proponen enviar previamente el entrevistado como un cuestionario para que él lo conozca de antemano y esté preparado qué es lo que va a preguntar o esté con toda la información del caso para que nuestra entrevista pues sea completa. Ya después de la entrevista, pues está la realización. Dentro de la realización de las entrevistas se distinguen 3 etapas, como dice aquí, y expone aquí el señor Villarín. Una apertura en donde se presenta y se informa al entrevistado el objetivo de la entrevista, ¿no? Por qué estamos haciendo esa entrevista, cuál es la razón de esa entrevista. Y está el desarrollo, que el desarrollo se tiene en cuenta en cumplir esas reglas, que hay que llegar a un acuerdo sobre cómo se va a registrar la información obtenida, ya obteniendo toda la información y frente a la focalización al objetivo de nuestro proyecto o sistema de información a realizar. Entonces, esa fase pueden emplear distintas técnicas. Hay unas técnicas de preguntas abiertas que son las que aparece aquí, no se pueden responder con un sí o un no, sino justamente nos dan un poco más de información para evitar como sí, como delimitar o limitar nuestro entrevistado a un sí o un no, ¿no? Ah, sí o no, sino darle la posibilidad de que se exprese, de que desarrolle su idea, de que pueda contarnos un poco más y así poder hacer pues una buena investigación de nuestra pregunta. Listo. Utilizar palabras apropiadas, aparecen allí, o sea, se deben definitivamente evitar preguntas por allá muy rebuscadas, unas preguntas técnicas, pues que no nos vayan a entender. No, las preguntas deben ser bastante fáciles de entender, tipo conversacional, que la gente se sienta cómoda con nuestro diálogo y con nuestra entrevista.
y mostrar, lógicamente, el interés en todo momento, o sea, que ustedes se encuentren prestos a los detalles, si resulta de pronto unas 3, 4 preguntas de la misma, de la principal, entonces eso quiere decir que ustedes se están interesando en lo que nos está contando el usuario. Tengan en cuenta pues todas esas cositas que le pueden ayudar o a darle valor agregado a nuestro recurso o a nuestro instrumento que estamos utilizando. Y la terminación, o sea, aquí aparece que se termina recapitulando la entrevista, agradeciendo el esfuerzo y dejando abierta la posibilidad de volver otra vez a contactar. ¿Por qué? Porque se nos pueden de pronto ocurrir cosas más adelante, después de la recolección de información, que nos demos cuenta, ay, se me olvidó de pronto preguntarle esto y esto hace definitivamente mella en la información que tengo, entonces tengo que volver otra vez a contactar al entrevistado para que me dé claridad o completitud en la información que requiero. ¿Listo? También dice que las entrevistas se pueden clasificar en estructuradas, ¿cierto? Semiestructuradas y no estructuradas. Eso se los dejo de tarea para que lo lean juiciosamente. Aquí simplemente les voy a mostrar cuáles son las técnicas a grosso modo, explicaciones fáciles que ustedes entiendan para que tengan simplemente pues una idea general de qué es lo que vamos a hacer en el desarrollo de la evidencia. Los cuestionarios es otra técnica, ¿no? Son herramientas ampliamente utilizadas para recoger datos, sondeos, pueden ser administradas sin la presencia del investigador. O sea que los cuestionarios se pueden hacer hasta en línea, ¿no? Ustedes saben que ahora es tan fácil hacer un formulario, enviarlo por correo electrónico y que se lo devuelvan. Y allí vamos a tener la recolección o recopilación de toda la información de todos esos cuestionarios enviados a determinados usuarios. Entonces, aquí aparece qué es una. Entonces, ¿cuál sería la definición de una encuesta o qué es una encuesta? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es una encuesta? Muchachos, están muy callados. Profesora, la encuesta principal. Gracias, Jorge. La te encuesta escucho. principalmente se enfoca en elaborar unas preguntas. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Aló. Sí, te escucho. La encuesta principalmente se enfoca a elaborar unas preguntas concisas, claras, para que la respuesta también sea precisa, la respuesta sea precisa de parte del usuario o el cliente o los clientes que vamos a hacerle las encuestas con el fin de recolectar información en el aspecto de requerimientos técnicos del software o el sistema que requiera el usuario o el cliente. Ah, perfecto. Listo, muy buena apreciación, muy buena participación. Muchísimas gracias. Eso es justamente. Y bueno, si seguimos nosotros aquí con nuestro material, dice, aquí aparecen pues unos tipos de preguntas de las encuestas, ¿no? Y unos tipos de respuestas que ustedes también deben estudiarla muy bien, dependiendo pues del instrumento. Aquí hablando pues de los cuestionarios, hay unos tipos de preguntas que debemos pues tener en cuenta. Y hay unos tipos de respuesta. ¿Listo? Lo que hablaba pues, su compañero. Muy bien. Y aquí también aparece un anexo de los tipos de preguntas que ustedes pueden utilizar para una encuesta. Allí se los dejo de tarea para que lo lean y lo hagan práctico en su instrumento, en el que escojan. Y aquí hay una tercera técnica, que es la técnica de observación. Esta observación que permite miren que uno a veces dice, no, pero es que uno por observación está como difícil, pero mentira que hay. Muchas veces en la simple observación ustedes se dan cuenta de unos detalles supremamente importantes que nos dan a nosotros información muy valiosa para el desarrollo o algo específico que necesite o que requiera nuestro sistema de información. Es más, podemos darnos cuenta de algunos requerimientos importantes que se nos hayan quedado en ese primer análisis que hemos hecho con una observación. Entonces, lógicamente, tiene que tener
pues un sentido, ¿no? Un objetivo, ¿cierto? Para de qué manera yo ir a observar, cuál es mi objetivo, cuál es el objetivo de mi observación. Entonces, ir al punto, entrevistarlos, hacerles el cuestionario, pero de todas maneras estar muy atentos a algunos detalles que de pronto ni en la entrevista ni en la encuesta nos podemos dar cuenta, ¿no? Sino en la observación. Entonces, por eso también es bastante importante hacer eso, hacer esta recolección de datos a través de la información. Aquí aparecen también, aquí dice, para el caso de obtención de requerimientos del software, la observación nos sirve para estudiar el entorno de trabajo de los usuarios, de los clientes, ¿cierto? Para documentar la situación del proceso de negocio, lo que acabamos de decir. Y en esta figurita, pues entonces nos describe que hay una observación pasiva, que hay una observación activa, que cuál es la pasiva, cuál es la activa. Entonces ustedes van estudiando todo eso. Bueno, nos quedan claros hasta allí cuáles técnicas diferenciar. ¿Quién me responde? ¿Cuáles técnicas hemos abordado hasta ahorita? Adriana. Emerson, ¿estás por allí? ¿Sí puedes hablar? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escucho. No. ¿Augusto? Sí, señora. Cuestionario, encuesta, entrevista. Ajá, exactamente. Listo. ¿Tienes alguna pregunta con ellas tres o las tienes claras? Los conceptos. Creo que está claro. Y la observación, ¿no? Listo. Entonces aquí aparece también otras que dice que son sesiones grupales, son adicionales, ¿no? Cuando ustedes de pronto necesiten llevar a cabo una reunión para justamente indagar acerca de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, algunos objetivos específicos que tenemos que recolectar información, que las entrevistas o que el cuestionario de pronto no nos ha dado claridad o transparencia frente a la recolección de los datos, entonces pues podemos hacer ese tipo de adicionales, ¿no? De recolección adicional dentro de las sesiones grupales. Dentro de la lluvia de ideas, hay unos métodos, sesiones jazz, método Delphi. Esto lo utilizan mucho los que trabajan ya como tal, como desarrolladores. En un entorno de desarrollo se utilizan mucho estos métodos ya, estas sesiones ya o esos métodos Delphi. Entonces, léanlo para que ustedes se vayan empapando de qué manera lo hacen. Aquí aparece ya el punto 1.3, que son herramientas de captura de requisitos, los diagramas de casos de uso, pero no nos vamos pues a involucrar mucho con esto, porque esta es otra evidencia que ustedes tienen que presentar para empezar a detallar cuáles son los casos de uso de cada uno de los procedimientos, a determinar sus actividades y todo eso. O sea que nosotros vamos a llegar solamente hasta el instrumento de recolección siguiendo las técnicas que hemos abordado hoy en la sesión, que el compañero muy bien pues las describió. Y el propósito es que ustedes digan, bueno, de acuerdo a hacer pues como un contexto de acuerdo a mi sistema de información que trata de esto y de esto y de esto, entonces el objetivo de la recolección de información va a ser este. Y nosotros elegimos, por decir algo, la entrevista, porque en la entrevista nos podemos dar cuenta de tales y tales recursos que sí o sí necesitamos, o definitivamente decidimos utilizar la entrevista y el cuestionario porque en la entrevista no nos podemos dar cuenta de esto y esto otro, mientras que en el cuestionario sí. Entonces, en esa introducción, pues ustedes van a detallar cuál es el instrumento de recolección de datos que van a elegir, ¿listo? Y en el contexto, ya ustedes dicen, bueno, decidimos el cuestionario, decidimos la entrevista. ¿Qué preguntas va a tener el cuestionario? ¿Qué preguntas va a tener la entrevista? Entonces, detallan el esquema de su instrumento de recolección de datos. ¿Listo? Y eso sería la primera entrega,
de lo que se trata esta primera entrega, que es el diseño del instrumento de recolección de la información. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con esta actividad. No, señora, todo claro. Bueno, perfecto. Este es el momento de preguntar, muchachos, 5 minutos. Preguntas, dudas, inquietudes. Andrés dice que bien. Bueno, ahora bien, como esta actividad está involucrada, cuando ustedes hacen el diseño de un instrumento de recolección de la información, entonces ya lo plantean de una manera de qué es lo que voy a hacer y con qué recursos lo voy a hacer, ¿cierto? Ese es en primera instancia. Ahora bien, la otra actividad es ya, ¿y qué es lo que voy a hacer exactamente? Entonces, bueno, si decidí hacer un cuestionario, ¿de qué manera lo voy a hacer? Y ejecutar el cuestionario. Si decidí hacer un formulario, pues ejecutar un formulario, ya sea en Google, ya las herramientas tecnológicas que ustedes quieran utilizar y ya lo desarrollan. Ya, ahora sí, es como quien dice, con este instrumento me voy a realizar mi entrevista o me voy a realizar mi encuesta o voy a hacerlo de manera por correo electrónico. ¿A quiénes les voy a hacer eso? Entonces, estructuran ya bien de qué manera hacerlo y con qué instrumento. Andrés. Hola, profe, ¿sí me escucha? Hola. Sí, perfecto. Profe, digamos que para eso mi grupo y yo, pues, la contextualizo. Yo aquí trabajo en la Federación Nacional de Cafeteros y Ajá. nosotros estamos haciendo un software de gestión de proyectos Sí. para recolectar información y obviamente pues traer algo novedoso que nos marque, nos haga la diferencia frente a otras herramientas de gestión de proyectos. Nosotros, particularmente yo, lo que hice fue preguntar directamente qué buscaban los gestores de proyectos o qué idealizaban al momento de utilizar las herramientas cuando Sí. lo van a comenzar a trabajar por primera vez. Y pues ellos me dieron una serie de requerimientos y requisitos y desde ahí nosotros empezamos a trabajar en base a lo que, digamos, 2, 3, 4 personas me comentaron. Sí. Literalmente fueron las mismas cosas y de eso fue que nos estamos basando para pues suplir la necesidad pues que ellos generaron. Pero ahí cuál sería, eso sería como una Perfecto. O sea, ya encuesta, el una trabajo encuesta cerrada. o sea, ya lo hiciste, Andrés. Sí, sí, Prácticamente ya hiciste el trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues el resumen ya lo vas a plasmar en un papel, mejor dicho, prácticamente. ¿Qué hiciste? Pues entonces hiciste una entrevista. ¿A quién entrevistaste? A tales y tales usuarios. esa no es una encuesta, sino una entrevista. Una entrevista. Bueno, entonces primero tienes que decir que a raíz del sistema de información que ustedes van a desarrollar, entonces se dieron cuenta que era mucho más fácil hacer una entrevista a tales y tales usuarios y la entrevista va a tener tales y tales preguntas, solamente el esquema, y esa va a ser la primera actividad. Ya la segunda actividad, entonces empiezas a desarrollar la entrevista y la respuesta, a recolectar la información como tal, la entrevista y las respuestas que te dieron y cuál fue la conclusión que hiciste con esa información recolectada. Ok. Pero, ¿Listo? perdón, o sea, comento la entrevista cómo fue, las preguntas y la conclusión, las preguntas y respuestas, y de ahí la conclusión que llegamos todos con las respuestas de las personas, ¿cierto? Exactamente. Mira, la primera actividad es simplemente de decir qué instrumento voy a utilizar. Voy a utilizar una entrevista y un cuestionario y va a tener tales y tales preguntas. Punto. ¿Cierto? Ya la segunda, que es ya lo que vamos a hacer, la recolección, el formulario de recolección de información, entonces ya va a tener la información que tú recolectaste a través de cualquiera de los instrumentos que ya habías elegido, ¿sí? Entonces, son Eh, dos actividades, pero
de una se encadena a la otra. Sí, señora. Ujú. Profe, ¿puede tomar el pantallazo de la evidencia? Qué pena. Sí, claro, claro. Ahí. Eso, ya Lo que lo- pasa es que hay dos, ¿no? Acuérdense que la Sí. primera es esta, recolección de información. Yo la dejo aquí quietecita. Me falta esa y listo, ya, Me ahora sí. dices Ya cuando ya, y luego ya, esta otra, que es la recolección ya de la información. listo y El listo. formulario. Ya, ¿Listo? ahora muchísimas gracias. Y por Bueno. despejarme. Listo, ¿no? Gracias a ti, Andrés. Bastante bueno tu participación, porque dimos claridad un poco más ya con un ejemplo específico. No, profe, para servirle. Bueno, muchachos, ¿quién más? Chicas y chicos, ¿quién más quiere de pronto participar, preguntar, compartir desde sus quehaceres, desde lo que ya han adelantado? Y si no es más, entonces, los invito, muchachos, chicas y chicos, a que entreguen las actividades que ya hemos venido desarrollando, que no se queden atrás, que estén muy juiciosos pues con esas entregas para que no estén después al final corriendo. Acuérdense que vamos a tener una migración de datos, que vamos a migrar a otra plataforma. Entonces es buenísimo que ustedes tengan, porque yo hago mi backup de mi libro de calificaciones y ustedes ya van a tener eso. Sí, para de una vez, es más, si ustedes me entregan eso rapidito, de una vez yo les hago el registro en Sofía de la aprobación del resultado de aprendizaje. Por eso les recomiendo, chicos, que como ya hemos visto estas tres, por favor, los que deban, se pongan al día para yo salir de este resultado de aprendizaje. Este resultado que es caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. Si todo esto me queda en verdecito, pues yo lo que hago es irme a Sofía y de una vez darles su aprobación para que quede ya registrado en Sofía este resultado de aprendizaje. Entonces les recomiendo, chicos, AXO 20, AXO 21, por favor, juiciosos con esas entregas. Miren que ya llevamos 4, 5, ¿cierto? 5 actividades. Ya nos van quedando poquiticas, nos quedan como 2 o 3. Entonces, lo que queda es poco. Juan. Profe, una pregunta, la del mapa, la del último mapa de la última actividad, ¿se puede entregar en estos días o no? Todas se pueden entregar, todas se pueden entregar. Eso sí, pues en este trimestre, no vayan a dejar avanzar al próximo trimestre porque si van a tener inconvenientes o problemas, es muy probable que si no la entregan, pues van los instructores o yo puedo entregar un informe de queja por no entrega de las actividades a tiempo. Pero en este momento todas las actividades están para entregarlas. Ninguna está Listo, muchas gracias, caducada. profe. Ujú. Listo, Juan. Y entonces eso era la información que les tenía hoy en nuestra sesión. Espero que les haya quedado claro, que les haya gustado. Cualquier inquietud, pregunta al chat con su vocero, por favor. Y con todo gusto yo les estaré pues respondiendo. Les deseo una excelente tarde y nos vemos en la próxima semana. Juiciosos, activos, participando en esas evidencias. Me despido y que tengan Ok, una profe, muy buena tarde. igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto.